Saludos a todos los amantes de los cuentos, mitos y leyendas. Ares es el dios más odiado no solo entre los humanos, sino también entre los olímpicos. Incluso Zeus lo despreció, y si no fuera por Hera, el dios del trueno lo habría enviado directamente al Tártaro. Entonces, ¿quién es Ares y por qué merece el desprecio de los demás dioses? Hoy trataremos de entender esto. Otros videos sobre mitología griega se pueden encontrar en el canal. La diosa Hera está enfadada de nuevo, y la culpa es de su esposo Zeus. Él engendró a Atenea. Ella fue la gota que colmó el vaso. A Hera le cansaron las infidelidades de su esposo y los nacimientos inusuales de hijos sin su participación, ya sea desde la cadera o desde la cabeza. Hera se dirigió a las lejanas orillas del océano, donde crecía una flor mágica capaz de acabar con cualquier esterilidad. Cuando llegó al lugar, se inclinó para arrancar esta flor, pero en cuanto la tocó, apareció en su lugar un bebé sano y hermoso, Ares. De esta manera, Hera, terca Hera, se vengó de su esposo. Ella conocía perfectamente las propiedades de la flor. Después de esto, ella llevó al niño al Olimpo y lo crió, a pesar del descontento de Zeus. El joven Ares vio muchas cosas en el Olimpo, pero lo que más le gustó fue el poder de los guerreros y la emoción de la batalla. El culto a Ares era poco común en la antigua Grecia. Más bien lo adoraban en Tracia y lo llamaban Ares Tracio. Según Sófocles, nació precisamente allí. Los atenienses no amaban la guerra, a menos que se librara en defensa de la libertad o por otra causa igualmente importante, y despreciaban a los tracios como bárbaros, para quienes la guerra era una actividad común. No es de extrañar que muchos escritores adoren contrastar a Atenea, la diosa de la guerra estratégica, con Ares, el dios de la locura y la emoción en la batalla. También los guerreros profesionales y mercenarios adoraban a Ares, y no es que les gustara escribir historias mitológicas en su tiempo libre. Por lo tanto, hay pocos mitos que involucren a Ares. Al final, descubrimos acerca de la horrible naturaleza de Ares por Sófocles, quien lo llama despreciable, y llama a los demás olímpicos a acabar con él. A pesar del odio general hacia él, el dios de la guerra era muy atractivo. Lo representaban como un hombre musculoso de mediana edad con una expresión facial feroz. En una mano, Ares tenía una lanza o una espada. En la otra, una antorcha encendida y en su cabeza, un casco de guerra. Su séquito incluía un buitre, precursor de una batalla cruel, y perros listos para destrozar todo lo vivo que se les cruce en el camino. Junto a Ares, también se podía ver a menudo a Eris, la diosa de la discordia. Ella genera hambre, dolor, batallas, asesinatos, disputas, litigios e injusticia. Fue ella quien provocó la disputa entre las diosas que condujo a la guerra de Troya. En las batallas, Ares estaba acompañado por otra compañera, Enio, la diosa de la guerra furiosa. Ella causaba confusión en la batalla y provocaba la ira en los guerreros, así como también era responsable de la destrucción de ciudades. Ares era el dios de la guerra por la guerra misma, el dios de los guerreros locos, ebrios de batalla, como berserkers, un dios que no le importaba de qué lado estar, siempre y cuando la guerra continuara. Las batallas crueles eran su alegría, y su mirada se divertía cuando los guerreros caían uno tras otro en el campo de batalla. A veces, para entretenerse, Ares bajaba al campo de batalla en sus caballos, hijos de una erinia y el dios del viento Bóreas. Sus nombres eran llama, estrépito, terror y brillo. Ares corría entre los guerreros con su brillante armadura. Ningún mortal era capaz de resistir al feroz Ares. En un frenesí, gritaba su grito de batalla y celebraba. Sin embargo, Ares no siempre salía victorioso. Atenea lo venció 2 veces en la batalla utilizando sus habilidades estratégicas.
Ni su determinación, ni su valentía y audacia le ayudaron a Ares a ganar. Su incapacidad para comprometerse, su sed de sangre y su impulsividad lo dejaron sin éxito. A veces, Ares se metía en la batalla solo por la lucha en sí misma, sin darse cuenta de sus acciones. Una vez fue capturado por los hijos de Aloeus, Otus y Efialtes. Lo más divertido es que se ajustaban a la descripción de los seguidores de Ares, alardeando de su fuerza y valentía. Al final, el dios de la guerra estuvo prisionero en un recipiente de bronce durante 13 meses. Luego, humillado, fue liberado por Hermes. Otus y Efialtes esperaban morir a manos de las flechas de Apolo. Ares también sufrió a manos de Hércules en más de una ocasión. Durante la batalla por Pilos, Hércules clavó su lanza en el muslo de Ares, quien, sufriendo el dolor, huyó al Olimpo. Apolo tardó 1 hora en curar la herida de Ares. Después de eso, el herido dios de la guerra se lanzó nuevamente a la batalla y luchó hasta que la flecha de Hércules atravesó su hombro. Ares decidió retirarse del campo de batalla, cuando Signo, hijo de Ares, desafió a Hércules a un duelo. Ares, con la esperanza de vengarse del héroe, se unió a la lucha del lado de su hijo. Después de recibir una herida en el muslo, cayó al suelo. Hércules estaba listo para asestar un nuevo golpe, pero Zeus separó a los combatientes. Es difícil imaginar a Ares como demandante en un juicio. Tiene formas completamente diferentes de resolver problemas, pero una vez tuvo que responder ante el tribunal de los dioses. Poseidón acusó a Ares del asesinato de su hijo Galifrey, pero el dios de la guerra pidió ser absuelto porque estaba defendiendo el honor de su hija Alquipe, de la casa de Cécrops, a quien el hijo de Poseidón intentó deshonrar. No se encontraron testigos del incidente, y Ares fue absuelto. Este fue el primer juicio por asesinato, y la colina donde se escuchó el caso se llamó Ares Rock. Ha sobrevivido hasta nuestros días. Probablemente el mito más mencionado con la participación de Ares es la historia de su relación amorosa con Afrodita, en ese momento la esposa de Hefesto. He contado más detalles en un video sobre la diosa del amor, que siempre puedes encontrar en la lista de reproducción del canal. En resumen, Afrodita engañó a Hefesto con el dios de la guerra, pero una vez que el dios herrero se enteró de esta traición, decidió vengarse de su esposa y tejió una red fina que no se podía ver a simple vista. Lo colocó en la cama matrimonial y le dijo a Afrodita que se iba de campaña y que no estaría en casa durante varios días. Por supuesto, los amantes no pudieron resistir tal oportunidad y cayeron en la trampa, quedando atrapados en la red. Hefesto llamó a todos los dioses para acusar a su esposa de infidelidad, y se burlaron de los amantes. El resultado de esta historia fue el destierro de Ares y Afrodita del Olimpo. Ares también se menciona a menudo en el ciclo mitológico de Troya, donde su papel se presenta como negativo. Lucha del lado de los troyanos contra los dioses afines. En cuanto a la pasión de Ares, bien podría compararse con Zeus. El dios de la guerra honró a muchas mujeres, ninfas e incluso a las erinias, pero sus nombres se recuerdan normalmente en relación con quien engendraron. Así, Ares engendró con una de las erinias al dragón de Fílacos, y los hijos nacidos de mujeres mortales se distinguían por su carácter salvaje y cruel. El rey de Tracia, Diomedes, alimentaba a sus yeguas con carne de viajeros perdidos en sus dominios. El rey de Elis, Oenomaus, mataba a los pretendientes de su hija Hipodamia, y el rey de una de las tribus griegas, Flegias, incendió el templo de Apolo en Delfos. En general, las acciones de Ares no son bien vistas. Nadie lo amaba, excepto su entorno más cercano y Afrodita. Zeus lo llamaba el más odiado de los inmortales, tanto le irritaba. Tampoco era querido por la gente, por lo que había pocos templos de Ares. Han llegado hasta la actualidad pocas imágenes de este dios. Era la encarnación de la ferocidad y la ira, sin sentido y a menudo ciego.
Pero por otro lado, daba fuerza a los guerreros para luchar por sus vidas hasta la última gota de sangre. Espero que hayan disfrutado del video y no se olviden de valorarlo. Encontrarán otros videos en la lista de reproducción del canal. Suscríbanse al canal y escriban comentarios si tienen algo que decir. Esto es todo. Gracias por su atención y nos vemos en nuevos videos.